Lo hemos conversado durante esta semana porque comenzó, ¿no es cierto?, la rebaja para los adultos mayores en la locomoción colectiva de todo tipo y en todo el país, para todos los mayores de 65 años. Pero algunos de los adultos mayores han descubierto lo que llaman una letra chica en esta disposición que los beneficia. Cristian Pino tiene todos los detalles. Cristian, buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Al menos algunas inquietudes que tienen relación con esta normativa, por ejemplo, por qué se establece los 65 años como límite para cobrar o más bien no se establece como una edad común para todos el que sea esa edad que está establecida de acuerdo a lo que se establecen en sus análisis dentro de convenciones internacionales y también dentro de la normativa nacional. Vamos a conversar con Michael Toledo, que representa Fundación de Adultos Mayores. Michael, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las principales inquietudes que ustedes tienen con esta normativa que rige desde el 1 de julio? Hola, muy buenos días. En primer lugar, precisar que desde el año 2017 Chile cuenta con la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que establece una serie de políticas públicas que el Estado se compromete a desarrollar. Entre ellas, establecer una política nacional de transporte público con tarifas diferenciadas o gratuitas para las personas mayores, ¿sí? En segundo lugar, decir que en nuestro país, así como lo establece la ONU, esta convención y la misma ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, las personas mayores o adultos mayores parten desde los 60 años. Entonces, hoy día la primera duda que existe es ¿por qué se crea una política de transporte público a partir de los 65 años, discriminando por edad a aquellas personas que están entre los 60 y 65? Es una duda razonable que es necesario que la autoridad la responda, porque no se entiende que se parta desde los 65 años, entendiendo además que el mismo Estado se comprometió a no discriminar por edad en políticas públicas dirigidas a las personas mayores. Ahora, a los 60 años hay gente que está perfectamente activa en términos laborales, que tiene sus ingresos, y al bajar la edad no podría estar perjudicando también otros beneficios. Y te lo pregunto porque los recursos de alguna manera no son infinitos y tienen que distribuirse para poder efectivamente llegar a quienes más lo necesitan, considerando, te insisto, en que la edad de jubilación en el caso de los hombres, en el caso de la mujer puede discutirse, pero en el caso del hombre es 65. Vamos a separar también, cuando hablamos de la pensión, cuando hablamos de pensionados no estamos hablando de todos los adultos mayores o personas mayores del país, ¿sí? Y las normativas relacionadas con seguridad social o pensiones o jubilaciones tienen una diferenciación de la edad en función del el tipo de normativa asociada a si es una jubilación o pensión contributiva o no. Esto quiere decir que si son o no de pensión básica solidaria o de sistemas de AFP u otros. Otra cosa es la normativa general de políticas públicas hacia las personas adultas mayores, ¿sí? Que eso parte desde los 60, eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando hablamos de los costos, es cierto que hoy día cada año van aumentando la cantidad de personas mayores en nuestro país. Y sin duda que tanto las organizaciones como nosotros como fundación, lo que buscamos es buscar la eficiencia en el gasto público. Y hoy día, de hecho, la propuesta de las organizaciones es que esto no sea subsidiado, sino que exista de alguna manera un apoyo tripartito, donde las personas mayores paguen una parte, el Estado coloque una parte, pero la empresa también colabore. Necesitamos aquí el aporte de todos para disminuir efectivamente el costo, porque sabemos que a medida que avancen los años, nuestra población de personas mayores va a ir aumentando y es necesario que se desarrolle una política colaborativa donde todos participemos. Hay que recordar que desde que partieron las campañas de los adultos mayores solicitando la rebaja de la tarifa igual a la de los estudiantes, lo que se buscaba con ello era justamente poder pagar, ¿sí? El adulto mayor no quiere una tarifa gratuita como muchos sectores, ¿cierto?, pedían. En realidad las personas mayores siempre han tenido una responsabilidad civil y en ese sentido han querido pagar, pero lo que es de acuerdo a su realidad. ¿No es para ustedes, acorde a la realidad, el que se reduzca en un 50%, el que sea 350 pesos la tarifa? O sea, eso es hoy día un cambio brutal en la calidad de vida de las personas
mayores. Hay que entender que para mejorar la calidad de vida en la vejez, no solo basta con subir las pensiones, que en eso estamos todos de acuerdo, pero es un ámbito más en la vida de las personas mayores que hay que mejorar. O sea, con aumentar un poco más la pensión no se resuelven los problemas de las personas mayores. Necesitamos diseñar políticas públicas multidisciplinarias, y la rebaja en el transporte público es clave porque eso afecta directamente a la economía de una persona mayor, y eso se va a comenzar a notar desde hoy día, ¿sí? Pero también hay que ser responsable en el sentido de que no todo tiene que ser subsidiado. Nosotros necesitamos colaboración de todos los actores de nuestra sociedad. Los adultos mayores están poniendo su parte, el Estado también está poniendo su parte, pero aquí el sector empresarial también tiene que colocar su parte, ¿sí? ¿Qué otro punto les inquieta de esta normativa? Bueno, es justamente eso. Uno de los llamados de las organizaciones o de la sociedad es que, además de que la tarifa sea para todos los adultos mayores a contar de los 60 años, esta sea igual a la de los estudiantes. Esto genera hoy día diferencias que uno no puede entender. En el caso de, y perdónenme el resto de Chile, pero en el caso de la región metropolitana, no se entiende por qué existen dos tarifas en el Metro de Santiago y en el Transantiago, y por qué además existen diferencias de criterios, porque en Transantiago van a tener el beneficio del 50% de la rebaja de tarifa todos los adultos mayores, pero en el Metro de Santiago la tarifa es igual a la de los estudiantes y es solo para las personas pensionadas, ¿sí? Que es un grupo distinto, como les había dicho. Y ahí nos responde un poco a lo que tú planteabas mismo en cuanto a poder ir equilibrando el gasto de los recursos y poder ir atenuando, en el fondo, las medidas en los grupos más necesitados. Lo que pasa es que hoy día las personas mayores son un grupo vulnerable y tienen multiplicidad de vulneraciones, no solo por la edad, sino que por el acceso económico que tienen y muchas veces por la visión social que existe en las personas mayores. Hoy día hay una discriminación brutal respecto a ellos porque se les entiende como personas que no aportan a la sociedad, y en realidad es algo que hay que trabajar, y en lo que estamos luchando muchas organizaciones, la revalorización del aporte que entregan las personas mayores en nuestra sociedad. Se entiende que desde los 60 años, cuando te jubilas, tú ya no aportas. Pero eso es mentira. Las personas mayores es una de las generaciones que es más robusta en nuestra sociedad y que sigue trabajando pese a que ya no, a lo mejor no están contribuyendo de manera formal, pero no son un sector pasivo, son un sector activo absolutamente. Sí, ¿cuál sería la solución en el caso de la existencia de estas dos tarifas, Michelle, en el metro y en el Transantiago? Porque las personas, lo conversábamos hace un par de días con la ministra de Transportes, y ella decía, bueno, las personas van a tener que elegir si es que andan exclusivamente en metro, y en ese caso los pensionados van a tener el derecho, ¿no es cierto?, a pagar estos 230 pesos, o si van a utilizar tanto metro como locomoción de superficie, transporte de superficie, y eso implica entonces que van a tener la rebaja del 50%, 350 pesos. Por lo mismo, está claro esa necesidad de elegir. ¿Cuál sería para ustedes la mejor solución? En primer lugar, tenemos que considerar, como les decía, esta normativa cierto interamericana, cierto, que protege a las personas mayores, que fue ratificada por Chile, es de carácter constitucional, es decir, está por sobre todas las leyes, y en ella se habla de que no hay que discriminar por edad ni por ningún otro motivo a las personas mayores. En este caso, el emplazamiento es a la autoridad a que podamos, en primer lugar, unificar los criterios, es decir, que no exista una discriminación si es que eres pensionado o adulto mayor, que esto sea universal. Es lo primero que a lo mejor se le pediría a Metro, y lo segundo es entender que primero este es un avance brutal respecto de una política pública dirigida al sector de las personas mayores, de eso no hay duda. Es un avance histórico. Lo que sí es que vamos a tener que pensar en que en el futuro vamos a tener que mejorarlo y esperar de que en algún minuto esta tarifa, que hoy día es de 50%, se acomode al 33,3% que beneficia, por ejemplo, al grupo de los estudiantes en todo el país. Para todo tipo de transporte, para todos los adultos. Perdón, Cristian, sería en ese caso para todo tipo de transporte y para todos los adultos mayores, ¿no? Exactamente, a contar de los 60 años. Perfecto.
Ahora, ¿ustedes se lo plantearon en la autoridad, fueron parte de la discusión? Desde el año 2015, nuestra fundación, así como distintas organizaciones a lo largo del país, hemos manifestado lo mismo relacionado con la tarifa similar a la del estudiante y que esto abarque a todos los adultos mayores a contar de los 60 años. Ahora, en la medida que se va avanzando también y planteaba la extensión en la vida, voy a insistir un poco en el punto de los 60 años, porque esa edad como tope solamente por un tema legal y no pensando en la extensión de la vida de las personas en términos de productividad. Voy a reiterar que las personas mayores hoy día siguen produciendo, siguen siendo actores activos de nuestra sociedad. No es que esto es un gasto para nuestra sociedad, al contrario, esto es una inversión importantísima porque hay que recordar que una de las cosas fundamentales que hay que propiciar en la vejez es la vida activa. Con las tarifas como estaban hasta el minuto, nosotros lo que veíamos era una proporción bastante significativa de personas mayores que se estaban viendo privadas de movilizarse libremente por la ciudad. Eso implica que las personas mayores se estaban quedando en sus casas y al quedarse en sus casas se acelera el deterioro de las personas, tanto cognitivo como físico, y eso en el corto plazo implica que después de los 75 años tú tienes a personas mayores que tienen problemas de dependencia y el Estado tiene que invertir mucho más caro, o sea, vamos a reducirlo. Por ahorrarte 400 pesos hoy día en un transporte público, puedes estar gastando más de 1.000 pesos en salud y atención para personas mayores que requieren atención porque están postradas, porque requieren un tipo de apoyo de terceros, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de inversión en el transporte público para incentivar una vida activa a las personas mayores, estamos propiciando de que una persona retrase su dependencia hasta después de los 85 años, ¿sí? Michael, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Michael Tadeo representando a los adultos mayores, a esta fundación también que vela por los derechos, no solamente en este tema poblacional, sino también todo lo que tiene que ver con la inclusión y en el desarrollo de políticas sociales que vayan en su beneficio. Perfecto, vamos a estar entonces atentos a cualquier novedad. Muchas gracias, Cristian Pino, gracias también a tu entrevistado.